¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y darles la más cordial bienvenida a un programa más de entrevistas, esta que es la temporada 14. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Síganos en nuestro canal de Facebook y YouTube, youtube.com /C entrevistas Omar. Estamos también en TikTok y en Instagram. Y bueno, recordarles que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y estoy seguro que hoy vamos a reflexionar muchísimo. Tenemos un gran invitado, un programa de lujo, como decimos aquí. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de arte, de teatro, de títeres, de dramaturgia, de actuación, de conceptos, de viajes, de materiales, de animación, de entrenamiento, de públicos, de la Medalla Bellas Artes, de poética, de Argentina, de México, de Jalapa, de la Universidad Veracruzana, de colegas, de maestros, de docencia y de mucho más. Y para ello quiero darle la más cordial bienvenida al maestro Carlos Converso. ¿Cómo está, maestro? Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy a gusto, gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias por este espacio que nos da. Como le decía antes de arrancar, pues esta plática va a ser un homenaje tanto a usted como al Teatro de Títeres. Y yo quiero empezar, pues obviamente, felicitándolo por la Medalla Bellas Artes 2026. Muchas felicidades, maestro. De verdad, muy, muy merecido. Yo le quería preguntar cómo fue que se enteró de que era usted acreedor a la Medalla Bellas Artes. Bueno, me hablaron por teléfono, por cierto, alguien conocido mío, amigo, Luis Mario Moncada, que es Ok. quien se encarga de estas cosas, que está digamos, ahí en la dirección de teatro y en la vinculación con Bellas Artes y todo esto, ¿no? Entonces me habló por teléfono y me dijo, siéntate porque tengo una gran noticia para ti, no sé qué. Y yo digo, ¿qué será? Y en fin, que me dice que era acreedor a la Medalla Bellas Artes de este año en el rubro de teatro. Y bueno, pues una gran alegría y un gran honor tener esta medalla, ¿no? Ser acreedor a esta medalla, a este reconocimiento, digamos, ¿no? A ¿No se toda le esperaba, maestro? ¿Perdón? ¿No se le esperaba? Pues la verdad no, fue una sorpresa realmente. Es que estas cosas suelen así ser un poco sorpresivas, ¿no? Sí, claro. No, yo no estaba, digamos, de alguna manera con alguna conexión que me permitiera tener alguna idea, aunque sea lejana, de que hubiera esa posibilidad. Entonces sí fue como una sorpresa, sí, no me lo esperaba. Oiga, maestro, ¿y qué representa para usted? Justo este año está cumpliendo 50 años en México. ¿Qué representa esta medalla que es pues de lo más alto que puede recibir un artista? Pues representa muchas cosas, ¿no? Digamos, en lo que tiene que ver con la cuestión personal, bueno, es un gran orgullo, una gran satisfacción, es ser reconocido, digamos, por 50 años de trabajo en este ámbito y de alguna manera es una forma que por lo tanto concede valor y utilidad social al artista, ¿no? Cosa que a veces es Claro. bastante ignorada o dejada de lado, ¿no? Un poco el lugar común es que el arte es algo suntuario, nomás de adorno, ¿no? Sí, Y de alguna manera, bueno, esto significa darle a este estatus de no solo, digamos, ornamental, sino de que hay una utilidad artística y social que tiene un papel importante en la sociedad, ¿no? claro. Entonces, bueno, para mí ha sido un gran privilegio. Y por otro lado, también debería decir que se trata de, por extensión, de alguna manera, de un premio a, digamos, a un ámbito
un poco más reducido, que es el teatro de títeres, al cual yo me he dedicado toda mi vida, bueno, toda mi vida, Pues buena parte, prácticamente. la mayoría de estos 50 años, y que de algún modo toca también a todos los colegas titiriteros que han trabajado en esta expresión artística y que han hecho de ello un lugar que cada vez más pretende tener mayor visibilidad y competencia, ¿no? Desgraciadamente ha sido una manifestación que ha sido un poco eh, considerada como un arte menor, ¿no? Pero creo que con esta medalla eh, me parece que ayuda bastante a ponerlo en el sitio que se merece. Yo toda mi vida he Claro. intentado trabajar poniendo al arte de los títeres a la altura de cualquier manifestación artística. No tiene que pedirle nada a los otros. Y a través de ella es posible tratar los grandes temas, ¿no? Del teatro, a la manera de Sí, Shakespeare incluso. hablar claro. de, hablar de la muerte, del amor, del miedo, del poder, en fin, un montón de cosas, ¿no? Sí, claro. Pues como le mencionaba fuera del aire, este programa va a ser un homenaje hacia usted, hacia el teatro de titiriteros. Y esto que dice usted, reivindicar el teatro de titiriteros, que a veces se ha menospreciado. Y hoy vamos a hablar de eso justamente para pues que el público vea realmente lo que es. Yo quería mostrarle una frase que dijo en la entrega de la medalla y dice, Dios creó al gato para permitirle a la humanidad acariciar al tigre y la humanidad creó al títere para permitirse acariciar sus sueños. ¿Por qué escogió esta frase, maestro? Bueno, esta es una frase que curiosamente descubrí yo en un viaje que hice a unos festivales en Colombia Mm, y de repente en un teatrito, en una casa, digamos, donde se llama la Casa de los Títeres, en la ciudad de Cali, en Colombia, en una de las paredes estaba escrito esta frase y me llamó muchísimo la atención y me pareció que expresaba bastante acertadamente mucho de lo que yo pienso que son los títeres, ¿no? El teatro de títeres. Es esta posibilidad de... Los títeres tienen digamos, la cualidad de meternos en un mundo de ficción que, que suele ser muchas veces muy de carácter onírico, así como los sueños, ¿no? Y me parece que tanto para los niños como para los jóvenes y los adultos, tienen a través de los títeres esta posibilidad de acariciar pues, los sueños que tenemos como seres humanos, ¿no? Eh, cada uno en su propia dimensión y edad y circunstancia, ¿no? Entonces, lo puse por estas razones, ¿no? Me gustó mucho el eco que produce, la resonancia que produce esta frase, ¿no? sí, claro. Oiga, y mencionó otra ahí el día de la entrega, y era más bien una pregunta, ¿para qué sirve un artista? Y me gustaría que nos dijera usted para qué sirve. Gran pregunta. Este, bueno, sirve para muchas cosas. Como decía un maestro mío que le preguntaba, ¿y para qué sirve un títere? Y entonces le decía, bueno, sirve en las manos de una maestra, de una escuela, para provocar a los niños a que jueguen y se expresen y que hablen, ¿no? Sirve para hacer obras y contar historias y sorprender a los públicos, tanto a los niños como a los adultos. Sirve para volar eh, en digamos, en las propuestas poéticas que pueden hacer en los espectáculos. Y también decía, no sirve para nada. Pero bueno, yo creo que el artista tiene, como decíamos, quizás hay mucho desconocimiento de esto, ¿no?
pero el artista cumple una gran función, un gran papel social, ¿no? Es que el que nos conecta con aquello que nos sostiene cotidianamente, que son, que a veces no lo valoramos lo suficiente, que son las historias, que son las relaciones con los otros seres humanos a través de lo que contamos, a través de lo que decimos. Es el rescate, por un lado, de toda una, digamos, de todo un pasado que damos por hecho y que sin embargo es el que nos permite avanzar y nos sostiene. Y el arte es el que refina estas cosas, las que las trabaja y las expresa en el mejor sentido posible para reconocernos a nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Y nos permiten conocer, bueno, todos nuestros ángulos, los lados luminosos y también los lados oscuros. El arte yo creo que tiene una gran vocación y un gran aliento que puede llegar a vislumbrar las vicisitudes y los esplendores de la existencia humana, ¿no? Mire, Entonces, bueno, qué buena definición, maestro, y yo sale he, del corazón. he, Adelante, he adelante. descubierto a lo largo. Bueno, ¿Ahí me escucha, maestro? ¿Me escucha? Se está trabando un poquito, pero ahí bueno, ya lo escucho. Ahí ya lo veo y lo escucho bien. sí, sí. Ahí estamos ya, ¿verdad? Bien. Eh, Sí. Entonces, bueno, decía yo que dentro de las múltiples papeles o actividades o trabajos o tareas que puede desempeñar el artista, está esta fundamental, ¿no? Que es la de reconocernos como seres humanos y de podernos contactar y compartir aquello que nos hace precisamente personas, ¿no? Que tienen experiencias, que tienen cosas que contar, que tienen dolores y sufrimientos, pero también alegrías y momentos de gran felicidad, ¿no? En fin, es como el artista se encarga en buena medida de desmenuzar y de señalar, de destacar múltiples cosas, ¿no? Y en última instancia, bueno, de celebrar la vida, por supuesto. Qué gran definición, maestro. Y le decía, sale del corazón, así es que se valora todavía más. Reivindicando el arte de las marionetas y preparando el programa, pues veía que es un arte milenario y aquí tenemos lo que se considera de las primeras marionetas y data de hace 26,000 años. Así es que empezamos a reivindicar justamente el arte de las marionetas y de los títeres y diciendo que viene desde hace siglos. Exactamente. Sí, de hecho, se pierde, digamos, en un tiempo remoto, ¿no? Incluso yo creo en lo personal que los títeres o las figuras estas creadas por el hombre, digamos, de aquellos tiempos, el hombre primitivo, eh, nacen antes que el teatro de actores, ¿no? Mm, Porque el teatro de actores ya es una sofisticación posterior de alguna manera. En cambio, estas claro. figuras eran las representaciones más concretas que podían hacer, ¿no? A través de la talla de piedras o de otros materiales, o bien los dibujos que hacían en las cavernas y cosas de esas, que de alguna manera son como el pariente de lejano de estas figuras, ¿no? Era para representar las fuerzas naturales, la representación de los dioses, de, de, de estas fuerzas desconocidas que requerían de una explicación y muchas veces esta explicación era dada por la construcción de estas figuras, ¿no? Yo le iba a comentar Ajá. pues justamente este arte de los títeres está presente, y usted lo decía, en las culturas
milenarias más reconocidas en los egipcios, en los griegos, en los romanos, y data de hace muchos siglos y de hace mucho tiempo. Así es que, como le decíamos, estamos reivindicando lo que es el arte de las marionetas. Y yo preparando el programa, veía que incluso tienen su santo patrono, San Simeón el Loco. Y bueno, también Ajá. preparando el programa, veía que hay un día dedicado a los títeres, que es el 21 de marzo, Día Internacional de Títeres y la Marioneta. Así que ya sabemos, cuando estemos celebrando la primavera, la entrada de la primavera, vamos a celebrar también el Día Internacional de los Títeres y de las Marionetas. Terminado con este tema de lo histórico del arte de los títeres, hay una tradición en México, pues bastante importante, y ellos tienen mucho que ver, ¿no? Rosete Aranda. Platíquenos un poquito, porque sí es una Sí, historia bien interesante. sí, efectivamente, ellos son una compañía, bueno, de un tamaño inusual. Muy pocas compañías en el mundo fueron tan grandes como esta, en número de personas y en número fundamentalmente de producción, ¿no? De Ujú. obras y de títeres, miles de títeres, ¿no? Marionetas que se mueven a través de hilos. Entonces, ellos pues comenzaron a finales del siglo XIX y estuvieron trabajando hasta los años 30, más o menos 40, que vendieron parte de la producción a, a otras personas, ¿no? Pero era algo extraordinario, tenían un repertorio de una cantidad le llamaban estampas, Mm, eran como representaciones de, por ejemplo, la salida del buque fulanito de tal del puerto de Veracruz rumbo a Europa. Y entonces se veía el barco y todos los títeres asomando en las cubiertas del barco y los que estaban abajo en tierra que sacaban pañuelitos y saludaban. Y entonces comenzaba a moverse el barco y se iba retirando allá cada vez más hacia alta mar, ¿no? Y entonces era simplemente una estampa de ese tipo, ¿no? sí. O la otra de las cuestiones características era la corrida de toros, ¿no? Que siempre tenía ya su elemento de humor y que gustaba mucho al público, ¿no? Sí, Y había, pero de todo, desfile de soldados, la sinfónica, donde todos los músicos, cada uno con su instrumento particular, y tocaban, y no, y con la banda sonora grabada, en fin, era una cosa maravillosa, ¿no? Las producciones que hacían por el número de títeres que utilizaban y la cantidad de animadores que requerían para mover todo claro. eso, ¿no? Todo un Cuando ejército. viajaban, exacto, todo lo guardaban en enormes baúles que enviaban por tren en aquella época, ¿no? Claro. Que era la única manera que podía desplazar todo eso, porque era pesadísimo, ¿no? Hablando de, no sé, 15, 20 baúles grandes, ¿no? Sí, claro. Entonces, realmente los Rosete Aranda fueron una cosa muy especial, ¿no? Y hay testimonio de eso en el Museo Nacional del Títere que está en Guamantla. Ok. Y Lola Cueto y su esposo y luego su hija, ¿no? Mireya Cueto también son parte de esta tradición en México. Sí, exacto. Ellos son una familia muy representativa de titiriteros. Lola Cueto era una gran artesana, constructora de títeres, muy, muy cercana y conectada con las artesanías populares y todo esto. Y ya su hija, Mireya, que yo la conocí, fuimos amigos, allá por los años 80, ¿no? Este, y ella, bueno, era también escritora, escribía obras para títeres, cuentos, ¿no? Y bueno, era una gran personalidad que siempre, con un espíritu extraordinario, siempre adelante y con ganas de, de estar en la aventura de los títeres, en la vida andariega. Exacto.
Pues mire, ahí está la tradición que sigue y continúa en nuestro país. Pero bueno, yo quería, como decimos aquí, echar las agujas del reloj hacia atrás y mostrarle una foto, a ver qué le recuerda. Ahí está, mire, a ver si le recuerda algo. Y aquí está, aquí hay más fotos. Ah, ya, ya, ya. Mire nada más. Eso San sí que es una Francisco, Córdoba. sorpresa, ¿eh? San Francisco, Córdoba, ni más En ni realidad yo menos. debo decir que yo nací en San Francisco eh, porque ahí vivían mis abuelos Ok. y estuve los 2 primeros años de mi vida y posteriormente mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermano, en ese momento, viajamos a una ciudad que se llamaba Río Cuarto. Sí, aquí está, mire, Río Cuarto. Y ahí es donde vive Exacto. su infancia, ¿verdad? Y aquí es donde viví toda mi infancia, hasta los 14 años más o menos. ¿Qué recuerda? Hace poco, hace poco estuve ahí. Ah, ¿en serio? En el mes de marzo pasado fui a la Argentina de visita, a visitar a mis hermanos y fuimos a Río Cuarto porque ellos ahora viven ya en la ciudad de Córdoba, que es la Ujú. capital Sí, del sí, estado, ¿no? Y fuimos ahí a visitar y bueno, hay muchas cosas que reconocí, obviamente, claro. pero otras que están ya muy cambiadas. Y había todo un grupo de amigos, Mm, todos que en realidad eran más amigos de mi hermano. Mi hermano me llevaba a mí varios años de diferencia, mayor que yo. Entonces, todos los amigos estos, ya cercanos a los 86, 87 años, ¿no? mire. Y bueno, se enteraron que yo estaba ahí, fuimos a visitar a uno de ellos y convocaron a una reunión y nos Ah, ¿en reunimos serio? todos en un café bueno, a compartir ahí el momento y a recordar los tiempos antiguos. Claro. Sí, fue una experiencia muy bonita, la verdad. ¿Qué recuerda de aquellos años? ¿Qué recuerda y ¿Perdón? qué recuerda de aquellos años y qué recordaron en esta reunión que tuvieron? Bueno, allí yo pasé hice la primaria y parte de la secundaria en la escuela. Eh, mi padre era de profesión pastelero, Mm, o sea, hacía pasteles, ok, ok, ¿no? Y, cosas dulces. ok, Y también vendía como bombones y caramelos y cosas de estas, ¿no? ok, Entonces, eh, una especie de negocio que allá en la Argentina se llamaba confitería, ok, sí. ¿no? Digamos, en lugar de pastelería se llamaba confitería. Bueno, la cuestión es que toda mi vida me la pasé ahí en medio de pasteles y cosas dulces y alfajores y, en fin, mil variedad de estas cosas. Eh, y debo confesar que en la infancia, como correspondía a esa circunstancia, era bastante gordito, así con sobrepeso. Claro. eh, y bueno, fue una infancia, la verdad, que yo tengo grandes recuerdos, fue una infancia muy, muy rica, muy llena de descubrimientos, fue una infancia feliz para mí, debo decir, ¿no? Y Siempre jugando. era la envidia de los amigos, me imagino, con tanto dulce, ¿no? Sí, claro que sí, cómo no. A veces invitaba a los amigos ahí íbamos ahí a robarles a robarle a mi padre alguna de las dulces que tenía ahí, ¿no? Para convidarlos. ¿Y usted le ayudaba Sí, a su papá? ya de un poco más grande, digamos a partir de los 10 años, 11, 12. Ahí sí le ayudaba un poco, especialmente en las épocas en que había mucha producción por ejemplo, en Navidad, Mm, que había
producción de estos panes de Navidad que se hacían allá. Y entonces, bueno, yo ayudaba ahí un poco a cargar cosas y a Claro, poner y quitar, en fin, a lo que me mandaran a hacer, ¿no? Este, pero sí, fue una experiencia muy buena para mí, realmente. Fue una claro. infancia que atesoro mucho porque fue una infancia que la pasé muy bien Ok. y jugando a todos los miles de juegos que había en ese momento, ¿no? ¿A qué jugaba? Pues a las canicas, a los cochecitos, hacíamos pistas en el piso, pistas de carrera marcadas así con un Claro, montón de claro. cosas, con corcholatas, por ejemplo. Y teníamos unos cochecitos que le poníamos en la parte de abajo plastilina para que Ok, agarraran un poco de peso y claro. pudieran rodar con mayor control, ¿no? Y puentes y poníamos como laguitos y cosas, no, inventábamos un montón de cosas ahí, ¿no? Y mire, Y bueno, muchas después de cosas, mucho jugábamos tiempo, al trompo, a los juegos de antes, ¿no? Que ahora quizás claro. se perdieron un poco. Eh, y bueno, y quizás también en ese momento como que empezaron a aparecer las primeras señales de que me empezaba a gustar el disfrazarme, Ujú. ¿no? Como, Mire, de, como jugar al teatro un poco. es lo que le iba a decir, creo que ahí empieza todo, pero luego se va a Córdoba, la capital, ¿no? Eh, por Sí, ahí de los años sesenta y tantos, y es una época complicada. Yo aquí ponía, le iba a mostrar esto, el Teatro Estudio de Córdoba, que es donde pues prácticamente empieza, ¿no? sí, exactamente. Ahí fue donde yo estudié, digamos, la carrera de actuación, ¿no? Eh, Previamente había iniciado con un amigo que había conocido yo, que nos gustaba recitar poemas, y íbamos a las peñas, en aquellos tiempos eran las peñas, Ujú. y ahí, entre medio de una canción y otra, nos parábamos a recitar poemas y cosas de eso. Y él era director de teatro, Ok, y entonces un día me invitó que si quería trabajar en una obra, y yo le dije, no, para nada, a mí no me daba miedo, me daba pavor salir a un escenario, ¿no? Hasta que me convenció, y bueno, así fue como hice mi primera aparición en el escenario en una obra para niños, ok. y hacía el papel del malo, este, y tenía un terror tremendo cuando me tocaba el turno de salir a escena, y bueno, no había más remedio que salir, y ya salí. Y sucedió una cosa maravillosa, así unos 3, 4 minutos después, que empecé a sentir que me producía una sensación maravillosa estar Mire, ahí e interpretar al personaje que tenía que hacer, y empecé a gozarlo, y entonces dije entre mí, esto es fabuloso, yo quiero hacer esto, ¿no? Me quiero dedicar a esto, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, ya me entré en el teatro estudio para aprender, digamos. oiga, déjeme lo interrumpo tantito. Sí. ¿Era él, Domingo Luyodiche, el, Ah, el al que revés, es Ludo, lo lo judice, Yudice, lo lo Yudice, judice. lo Yudice? Pero él era el que dirigía el Teatro Estudio. Él era el que dirigía el teatro estudio. El otro grupo, del que comentaba yo, de mi amigo, que era el director, se llamaba La Farsa. Ok, Ese se llamaba La Farsa. Era un grupo de teatro independiente. Y era la escuela que se llamaba el Teatro Estudio de Córdoba. ok. Y ahí es donde hace la Por ese tiempo, carrera. ajá, por ese tiempo yo tenía una noviecita que también era estudiante de ahí, de la escuela, y entonces, pues, de alguna manera ella fue la que me convenció de que debía meterme yo a estudiar teatro, ¿no? Ok.
Y estuvo Entonces, 2 años bueno, en la carrera, ¿verdad? sí, era una escuela independiente. Ok, Todavía no existía la escuela, digamos, de la Universidad de Córdoba, ¿no? Que se creó años posteriores. Entonces, en esta escuela, digamos, tenía un plan de estudio, ¿no? Eh, y era una carrera que duraba 3 años. ok. Y en el momento en que ya estaba hacia el final de la carrera, el grupo es invitado a participar en un festival en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Y entonces nos preparamos ahí y llevábamos varias obras en repertorio, cosas para adultos, cosas para niños, todo teatro, ¿eh? Nada de títeres, Ok, todo pura cuestión de actuación. Y así fue como viajamos a precisamente a Caracas. Nuestro contacto con nuestro director, que era Domingo Loyudice, era precisamente Carlos Jiménez. ok. Carlos Jiménez era de nacionalidad argentina y de la ciudad de Mm. Córdoba, Ah, mire. y había emigrado a Venezuela y allá fundó el grupo Rajatablas. Ok. Él se volvió un director de teatro muy importante en aquellos años y nos invitó, bueno, invitó al Teatro Estudio a ir a presentarse allá de gira, ¿no? Ok. Y así fue como inició, digamos, este viaje, ¿no? Y ya, ¿Qué tipo de obras montaban? bueno, ahí llevábamos una versión de Hamlet de Shakespeare, pero era una versión modificada de un autor que se llama Marovich, se llama Shakespeare Marovich. Ok. Eh, una obra de un autor argentino que se llama Roberto Art, Mm, sí, claro. luego una obra para niños, y otra obra más para adultos de un autor argentino también que se llama Eduardo Pavlovsky. Ok. Yo trabajaba en la obra de Hamlet y en la infantil, digamos, con personajes más o menos importantes. Ok. Y en la otra obra, ahí nomás hacía un extra que aparecía un momentito, Ok. ¿no? Este, pero bueno, fue una experiencia muy importante porque nos puso en contacto con otras gentes, con otros grupos, y bueno, salimos del país por primera vez y era como conocer todo. En ese momento yo tenía 24 años, Ok. ¿no? Mire. Y así fue como comenzó el periplo por Latinoamérica. Oiga, ¿y en Y esa luego, compañía conoce a Carlos Martínez? yo a él lo conozco posteriormente, digamos unos 2 años después, Después. Ujú. y junto con él y otros conformamos otro grupo, un grupo nuevo, que también fue invitado a otro festival. Ya ahí estoy hablando de 2 años más adelante, Ok. estoy hablando del año 82, Ok. y fuimos a otro festival, en esta ocasión en Quito, Ecuador, Mm, y ahí habíamos sacado los pasajes a crédito, todo el ok. mundo estaba endeudado. Y entonces dijimos, no, pues hay que seguir la gira, ¿no? Porque el plan era ir al festival y regresar. Y dijimos, no, hay que seguir la gira y, y tratar de recuperar el dinero para poder pagar los pasajes, ¿no? Claro. Y íbamos así con lo justo. Bueno, y así fue como iniciamos toda una gira por el norte de Ecuador, entramos a Colombia, cruzamos todo Colombia y fuimos hasta la frontera con Venezuela, y de ahí llegamos hasta Caracas, Venezuela. Ok. Esta fue una gira que duró como 2 meses, Ok. y llegando a Jalapa, digo a Caracas,
pues ahí el grupo se decide, Separar. habíamos cumplido el objetivo, reunimos todo el dinero para pagar las deudas y para tener lo suficiente para regresar a la Argentina, ¿no? Ok, Entonces ahí el grupo se divide, la mitad del grupo se regresa a la Argentina y la otra mitad nos quedamos en Venezuela, ok, entre yo y Carlos Martínez. ok. Oiga, Porque en pausa. ese tiempo habíamos, sí, Déjeme hacer una pausa y quiero que cierre los ojos ajá, y que escuche algo que le voy a poner por acá. Si no había títeres a ver. en el país. Y creo que también Espérame, espérame. de Ahí va. inventar leyendas y poner aureolas a la gente, ¿no? Porque yo no he hecho tanto como me inventaron que había hecho. Por ejemplo, si se habla de un titiritero de 81 años, casi a punto de cumplir 82, y se le conoce el poco repertorio que tiene y los pocos títeres que lo acompañan, van a pensar que es un titiritero que se quedó en la mitad del camino. Ahí lo vamos a dejar. Sí, qué extraordinario. Nosotros lo conocimos en esa época, éramos jóvenes de 25 años, 26, y quedamos fascinados con la manera en cómo él contaba los cuentos, ¿no? Era ¿Cómo es que llegaron con él? Y bueno, para en la los... gira, cuando cruzábamos Venezuela, él estaba viviendo en una ciudad que se llama Mérida, y estaba trabajando ahí. Él había salido de la Argentina por problemas con la época de los militares Ujú. y entonces se había ido a Venezuela con toda su familia. En ese momento sus hijos eran pequeños, bueno, tenía toda una escalerita de hijos, eh, y su esposa era pintora, se llamaba, ah, bueno, se me fue ahora el nombre. La cuestión es que él nos fascinó en la manera en cómo contaba sus historias y cuentos. Nunca se sabía dónde terminaba la ficción y dónde era la realidad. Y él era un personaje, él mismo, como que deambulaba para un lado y para otro. Y entonces dijimos, tenemos que aprender esto de los títeres, ¿no? Y así fue como hicimos nuestros primeros títeres. eh, y de este tipo de títeres, como estos que Ujú. tiene él en la mano, Ujú. ese tipo de títeres son títeres de guante, como guiñoles, ¿no? Cuya cabeza está construida con una pasta que se llama papel maché. Ok. Entonces, recuerdo que nosotros hicimos unos títeres y los pusimos en la estufa en el horno de la estufa y se nos quemaron, ¿no? Porque se nos pasó ahí de tiempo y tuvimos que volver a hacer otros, en fin. Pero fue una experiencia extraordinaria. Él nos marcó a nosotros y fue el que nos abrió el camino, por así decirlo, nos descubrió el mundo de los títeres, ¿no? Ujú. Tanto a mí como a Carlos Martínez. Sí. Carlos Martínez es un titiritero bastante reconocido que vive actualmente en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y así fue como nos iniciamos y empezamos a trabajar con cosas para niños, incluso como una forma de vida. Hacíamos funciones en escuelas, ¿no? Ok. Íbamos de escuela en escuela, así, ofreciendo nuestros espectáculos. Y como veníamos de una tradición y de una formación actoral, entonces casi como naturalmente fusionamos los dos lenguajes. Hacíamos obras donde salíamos como actores, pero al mismo tiempo hacíamos cosas con títeres, ¿no? Ok. Y hacíamos un poco de pantomima y cosas de esas. Y el otro compañero también como tocaba la guitarra y cantaba, entonces había canciones, en fin.
Y bueno, era un espectáculo que funcionaba muy bien, que gustaban mucho al público en esos años, porque era toda una novedad. Lo que uno podía ver en ese momento de los títeres era puro títeres, todo el espectáculo con puros títeres. Y aquí era una cosa mezclada, Ujú. que era muy novedosa y muy ágil, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, así fue como empezamos a trabajar. No hemos mencionado el nombre del gran Javier Villafañe. Para los que solamente nos están escuchando, Javier Villafañe, una leyenda, ¿no? En Sí, el arte él era titeros. digamos, la imagen del titiritero andariego, ¿no? El titiritero que ha viajado por toda Latinoamérica, que empezó viajando en una carreta jalada por un caballo, ¿no? Eh, y luego, bueno, trasciende incluso el ámbito de Latinoamérica y va a España y a Europa, etcétera, ¿no? Y él ha tenido, bueno, es conocido mundialmente, ¿no? Es Ujú. como el gran maestro de los títeres, era el papá de todos los titiriteros de Latinoamérica, ¿no? Porque Sí, además sus obras que él escribió fueron las obras, los caballitos de batalla que montaban todos los titiriteros para trabajar, ¿no? Que eran obras que funcionaban muy bien. Y obviamente yo incluido también monté esas obras, ¿no? claro, claro. El gran maestro, ¿no? Don Sí, Javier sí, cómo no. Y Villafañe. además era poeta. Sí, Entonces, bueno, todo un personaje. sí, sí. Oiga, y empieza, pues aquí hay algunas fotos de sus inicios, pero entiendo que pues la obra que lo marca es Pandemonium, ¿no? Bueno, digamos que yo estuve trabajando títeres fundamentalmente dirigido a público infantil, ¿no? Y con esta obra, Pandemonium, yo de repente, eso fue en una época, estamos hablando de 1984, Mm, yo sentí que tenía como necesidad de expresar otras cosas, problemas más personales, desde mi visión adulta. ujú, Y entonces dije, voy a hacer algo, bueno, junto con otros compañeros, claro, voy a hacer algo que hable de estas cosas, ¿no? De temas que son para adultos. Y así fue como nació este espectáculo que se llama Pandemonium, que era un poco temas fuertes, ¿no? Como la deshumanización, el erotismo compulsivo, mm, la violencia machista, ¿no? Ese tipo de cosas. Y, y fue una obra que para mí me marcó mucho, fue como un parteaguas, digamos, dentro de mi carrera, porque abrió un panorama de, para trabajar el títere para adulto, que en ese momento había muy poco en México, ¿no? mm. Cuando se decía títeres para adultos se pensaba en algún sketch para cabaret, ¿no? Pero aquí no, se trataba de obras, digamos, para teatro. Y entonces, bueno, yo dije, este es un mundo que no está explorado, que tiene mil posibilidades, ¿no? Y, y entonces me clavé, por así decirlo, en esta línea, ¿no? Del teatro para adultos. Eso Ujú, sin dejar de hacer cosas para niños también, ¿no? Siempre claro, lo he hecho, porque me provoca un gran placer hacer cosas para niños, me divierte mucho y puedo jugar, digamos, ¿no? claro. Más francamente. Es más, yo soy de la idea de que un actor, especialmente cuando se dirige a un público para niños y niñas, tiene que jugar y sentir placer y goce por hacer el juego escénico. Si eso es un sufrimiento, mejor que no se dedique a esto, Sí, claro. porque el juego es una energía positiva que te transmite, ¿no? Sí, Y el niño lo capta inmediatamente. En cambio, cuando los actores son todos acartonados y serios y solemnes, ¿no? Es muy aburrido e insoportable. claro. Transmiten eso, ¿no? Sí, Oiga, sí, sí.
entiendo que llega a la Ciudad de México invitado también para un festival que hubo aquí, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Eso fue en el año 74. Ok. ¿Qué impresión Se le dio? llamaba Primer Festival Chicano, no, Quinto Festival Chicano y Primer Festival Latinoamericano. Ok, Entonces venían grupos de Latinoamérica, del sur, y aparte venían grupos de los chicanos de allá, del otro lado, ¿no? ok, Pero este era un festival de teatro de actores. ok. Seguía Sí, siendo de no actuación. era de títeres, era de actores. Ok. Nosotros veníamos con un espectáculo que hacíamos, que era como con un elenco internacional, porque estaba Carlos Martínez, yo, que éramos argentinos, y había dos actores más que eran venezolanos, y el director de la obra también era venezolano. Y hacíamos un espectáculo que era como de clowns, Mm, ¿no? sí, sí, Y sí. que funcionaba muy bien, que tuvo mucho éxito también. ¿En dónde se presentaron? ¿Dónde fue el festival? El festival fue, bueno, la sede del festival era el Foro Isabelino, ahí, bueno, Ahí lo escucho. sí, El en Foro la calle de Isabelino decía. Sullivan, el Foro Isabelino. Presentamos en el Teatro Jorge Negrete, que me acuerdo que en aquel tiempo ese teatro todavía existía, y creo que ya está cerrado, eh, que está ahí por esas calles, por la parte de atrás, ¿no? De Villa Longín, por ahí. Ujú, Eh, y nos presentamos, hicimos buena contacto con los grupos chicanos y ellos nos invitaron a ir al sur de Estados Unidos, a California. ok. Y entonces fuimos con esta obra que funcionaba muy bien y llegamos a San Diego y ahí íbamos con otros compañeros que hablaban muy bien el inglés y entonces ellos tradujeron la obra al Mm, inglés. Y en el término de 15 días nos aprendimos la obra en inglés. ok. Nosotros no sabíamos hablar inglés, nos la aprendimos así de memoria. Este, y así nos presentábamos frente al público básicamente chicano, ¿no? Y americano también. Y lo hacíamos a veces con escenas totalmente habladas en inglés y otras escenas estaban en español, ¿no? Ok, ok. Y entonces, bueno, funcionó muy bien. Luego pasamos a Los Ángeles, luego pasamos a San Francisco, porque nos iban invitando así como una cadenita, ¿no? Y de San Francisco saltamos a Chicago y finalmente terminamos en Nueva York. No, bueno, de viaje en Sí, viaje, de viaje en desde, viaje. desde Y ahí, Argentina bueno, ahí hasta... ya termina la gira y, y Carlos Martínez precisamente y yo decidimos regresar otra vez, pero hacia México otra vez. Y en cambio los otros compañeros se regresaron a Venezuela, ¿no? Ok. Y ahí sí empezamos a trabajar propiamente con los títeres, ¿no? Mm. Ya de una manera más En Ciudad de México. en Ciudad de México, sí. Y, eh, y hacer pues algunas giras también, ¿no? ¿Qué impresión le causó la Ciudad de México los primeros Me impresionó meses? mucho. Eh, yo estuve, bueno, obviamente allá en Córdoba, en Argentina, ¿no? En Buenos Aires, que conocía, eh, en Caracas, en Bogotá, en Colombia, pero México me impresionó mucho, lo sentía como una ciudad muy grande, ¿no? Con mucha actividad, mucho tráfico. Me acuerdo que nos alojaban gran parte del festival se desarrolló ahí en los edificios de Tlatelolco, Mm, ¿no? Y ahí nos alojaban por ahí nos daban de comer y todo, ¿no?
lo sentí como una ciudad con mucha actividad, con mucha presencia, ¿no? Sí, sí, sí me impactó bastante. Y vivió 10 años en esta gran Ciudad de México, ¿no? Viví 10 años, sí. Ahí, bueno, es que la historia es larguísima, ¿no? Pero bueno, anduvimos un rato por Centroamérica también trabajando con el Carlos Martínez. Y ya después, de manera definitiva, yo andaba emparejado con una muchacha mexicana que también la iniciamos en los títeres y todo eso. Y ella venía de una experiencia como gestora cultural, ¿no? Mm, Y entonces nos regresamos a México. Esto fue hacia finales del año 76. ok. Y a partir de ahí es que ya, ya no salí, me quedé yo hasta la fecha en México, Ujú. digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Viví 10 años, del 76 al 86. Ok. Y luego se va a Jalapa, ¿no? Y luego ya nos vamos a Jalapa, ya para ese entonces ya tenía otra pareja, ¿cómo se llama? Mujer mexicana, y teníamos dos hijos pequeños en el 86, y dijimos, no, mejor vámonos a vivir a provincia, a un lugar más tranquilo, eh, ¿no? Que nos saque un poco del estrés Claro. de la gran ciudad. Y así fue como llegamos a Jalapa y a la fecha ¿Vivió, llevamos 40 años viviendo aquí. vivió el temblor del 85 acá en la Ciudad de Viví el México? temblor del 85, sí, sí, cómo no. Y tuvo que ver con Quizás eso irse a, también fue parte de la decisión de irnos a provincia. me puedo imaginar. ¿Dónde Sí, sí. estaba cuando fue el temblor? Estábamos en el sur, vivíamos en Villa Olímpica. Ok. Ahí afortunadamente todo el suelo era muy de piedra, pedregoso, y sí se sintió fuerte, pero no se cayó nada. Nosotros vivíamos en un noveno piso Ay, y justo esa mañana yo estaba saliendo para llevar a los niños a la escuela y empezó la movedera ahí, el temblor. Bueno, y ya no nos atrevimos hasta que parara, ¿no? Este, y bueno, pensamos que era un temblor fuerte, claro está, pero uno más de los tantos que había. No teníamos conciencia de la magnitud del terremoto, ¿no? sí, claro. Y entonces después llevé yo a los niños a la escuela y todo, y me acuerdo que tenía una función en otra escuela, y me fui a esa otra escuela, y cuando llegué me dijeron, no, se suspendió todo, está todo suspendido, el centro, y empecé a enterarme de lo que estaba sucediendo, De la magnitud. de la magnitud, sí. Y cuando vino el segundo Mm, temblor, ahí claro, sí fue, bueno, el miedo fue bastante notorio, ¿no? Notable, porque ya claro, estábamos en antecedente de lo que había claro. ocurrido en el primero, Fue al y otro con día, el ¿no? segundo, bueno, Al otro día en era, la tarde, noche, creo, ¿no? sí, en la tarde-noche, exacto. Sí, sí, No, sí. no, fue muy impactante, y todas las imágenes, y los Sí. edificios caídos, en fin, ¿Y por qué decidió tremendo. Jalapa, maestro? ¿Ya lo conocía, Está Jalapa? bueno, teníamos aquí unos amigos. Jalapa era una ciudad que tenía ya toda una fama de ciudad con muchas actividades artísticas, culturales, ¿no? Ujú. Por otra parte, era una ciudad que no estaba tan retirada de la Ciudad de México, eh, que nos permitía movernos, digamos. Toda la familia de mi esposa vivía aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, esas fueron un poco las razones, ¿no? Y yo llegué allá un poco con la idea de plantear la creación de una compañía de títeres Mm, digamos, dentro del ámbito de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y entonces les pareció una idea muy buena, y sí, cómo no, y esto y aquello.
y al poco tiempo, ya que fui yo a ver si había algún avance con la propuesta, me dijeron, resulta que habían, ¿cómo se llama?, corrido al que estaba Uy, en dirección de cultura anteriormente y ya no se pudo hacer, no había el presupuesto, en fin, me pusieron un... Entonces, bueno, empecé yo a trabajar de manera independiente, a hacer talleres. Cuando llegué yo no había ni un titiritero aquí en Jalapa. ok, Y empecé a hacer talleres por mi cuenta, a convocar, ¿no?, jóvenes. Eh, monté dos o tres obras con la Universidad Veracruzana, digamos, auspiciado por la universidad. Eh, y ahí, bueno, poco a poco me fui yo instalando aquí. Un poco la idea era producir las obras aquí, presentarlas, tener una temporada y luego moverlas por fuera, ir a festivales y todo eso, ¿no? Y viajar, digamos. claro. Y bueno, eso es más o menos lo que hice. Montamos varias obras que afortunadamente para mí eh, fueron obras exitosas. No digo todas, pero un buen número de ellas. Eh, por ejemplo, hubo una que se llamaba Al son de un corazón, Mm, que fue una obra que tuvo mucho éxito, que hablaba sobre el encuentro de dos culturas, ¿no?, de España y México, y estaba toda hecha en humor. ujú, Es una obra que escribió un amigo jalapeño, ¿no?, que manejaba muy bien el albur, pero de una manera muy inteligente, y la obra fue un éxito total. Esa, precisamente, al son de un corazón, ¿verdad? El son de un corazón. Eh, y bueno, luego hicimos otras obras. Por ejemplo, hice una que escribí yo que se llamaba Barbacoa, Historia de Pirotas, que también tuvo mucho éxito. Con ellas nos fuimos de gira a España, en fin, a festivales y esto. Eh, y así, y en el año 2001, por invitación de la directora en ese momento de la Facultad de Teatro de la universidad, me invitó a dar un taller Mm, sobre títeres, claro está. Y bueno, fue un taller que causó así mucho revuelo, tenía como 50 alumnos. Y entonces, en vista de los resultados, me invitó a que me incorporara a la planta docente para dar clases de mm, títeres, ok. y de máscaras. Y entonces, desde esa época estoy ahí en la universidad dando clases. Llevo ya 25 años, Nada más, nada unos más. Y poquitos. bueno, y se han formado muchísimos alumnos que hoy en día están trabajando profesionalmente en el campo de los títeres. Ahí lo Entonces, escucho. bueno, eh, este, Ya son un gran, bastantes años una de... gran, un gran periplo, digamos, ¿no? Pasar por todas esas cosas. Claro. Oiga, pues qué gran historia. Y bueno, en Jalapa ya lleva 40 años, ¿no? Con este legado de los Sí, títeres. Y entiendo que es la segunda ciudad con más titiriteros después de la Ciudad de México, ¿no? así es, exactamente. Y bueno, yo los veo y digo, todos estos son alumnos míos. Eh, ya hay Tal cual. demasiado titiritero, demasiada competencia. Pero es una satisfacción enorme ver, Claro, eh, ver pues esa semilla que ha fructificado, ¿no? sí, claro. Y El yo gran tengo, legado de usted. claro, y siempre tengo presente a mi propio maestro, que era Javier Villafañe. Claro, Entonces, casi casi lo que decía él ahora en el video que exacto. mostró, que iba a cumplir 81 años, ¿no? Ya voy yo cercano a esas edades. Y ahora usted es el maestro. Exacto. Oiga, tengo aquí algunos conceptos que me gustaría platicar. Y hablamos mucho de animación.
y pocas veces nos damos cuenta, pues, de que viene de ánima, que es alma, ¿no? Y que justamente ese es el gran arte de los titiriteros, de darles alma a algo que es de algún material, de madera o de algún otro, pero ese es el gran, pues, arte, ¿no? El gran proyecto que tiene un titiritero de darle alma a algo más, ¿no? Sí, exactamente. Esa diría yo que es pues el oficio fundamental del titiritero, ¿no? Es hacer que algo que es una materia inanimada, una materia inerte, cobre vida, no vida real, vida escénica, Ujú. dentro de una ficción, de una historia, ¿no? Y si está bien hecho, bien lograda esa animación, el público cree, se va con esa convención y dice, o sea, no cree que tiene vida real, pero sí lo ve como algo que tiene vida, ¿no? Que, que se mueve con tal verosimilitud, ¿no? Con tal precisión en el movimiento, que parece que es una figura que tiene vida, ¿no? Que es un muñeco que tiene vida. Entonces es una magia increíble hacer eso. Es verdaderamente una magia, ¿no? Es como, como como un sortilegio, un hechizo, ¿no? Es más, en el pasado, incluso hay un caso en la que se cuenta de la Inquisición en Europa, que condenan a un titiritero por por pretender crear vida, cuando eso solo era posible en manos de Dios, ¿no? Claro, No lo podía hacer ningún humano. ¿Y cómo era posible que un titiritero hiciera, ¿cómo se llama? Le insuflara vida a una materia muerta, ¿no? Y sí, entonces lo condenan a la hoguera por eso, ¿no? Entonces es increíble el fenómeno de lo que puede suceder ahí, ¿no? Y obviamente los niños entran muy rápido en esa convención y si está bien hecho, se lo creen completamente, ¿no? El adulto, ujú, bueno, necesita convencerlo con otros elementos, pero también se deja llevar con con la misma disposición, ¿no? Que podría hacerlo un niño. Cuando la obra es interesante, cuando dice cosas que lo tocan, ¿no? O lo hacen pensar, o en fin, o claro. sentir, ¿no? Etcétera. Entonces, me están por publicar un libro, precisamente, ahorita que debe salir en septiembre, octubre, Ok. que el libro se llama Ánima y Artificio. Mire. O sea, porque de alguna manera estos dos elementos son los que componen la materia prima de la cual hace uso el titiritero, ¿no? El títere es un artificio creado, una materia creada a propósito para desempeñar una función en escena, Ujú, pero requiere de la participación del tiritero que haga este sortilegio de infundirle ánima de un alma que parezca que tenga vida, ¿no? claro, Claro, eso se hace a través de una técnica, ¿no? De cómo se mueve, cómo habla, en fin, el ritmo, ¿no? La presencia del títere, la gestualidad, todo eso, ¿no? Son cosas que se aprenden, ¿no? Son parte de una técnica, digamos. claro. Y Pero usted tiene incluso un libro que se llama así, ¿no? Entrenamiento del titiritero. eh, sí, sí, exactamente. Es más bien, pues eso, como dice el título, ¿no? Son una serie de ejercicios y de improvisaciones para realizar, para, digamos, ir aprendiendo, ¿no? La técnica de la animación del títere, ¿no? Entonces, el titiritero también requiere de un entrenamiento, ¿no? Como lo tiene un actor, por ejemplo, o cualquier otro artista, ¿no? Un músico, un bailarín, ¿no? Aquí Claro. también. Y yo diría que no es tan fácil, ¿eh? No, Yo de repente diría que, bueno, todo tiene su, su asunto, ¿no? Y su dificultad,
pero manejar un títere, animar un títere, digamos, es un grado de dificultad bastante alto, porque no es uno el que es el personaje, sino que es otra cosa. Entonces siempre hay que mantener esa distancia, pero al mismo tiempo estar involucrado. Es una cosa muy loca. Por eso yo de broma suelo decir que los titiriteros nos volvemos esquizofrénicos, Sí, claro. porque Sí. estamos con un ojo al gato y con el otro al garabato. Este, Habla usted de una mirada expansiva, que creo que refleja mucho esto que comenta usted, ¿no? es exactamente, eso es, ¿no? Eh, es una mirada que digamos que abarca todo un ámbito que va más allá del títere por sí mismo, sino que implica toda la escena y que incluso implica la presencia del público, ¿no? Uno está atento al público, particularmente si son cosas para niños, cómo reacciona, si participa, si dice algo, si es posible improvisar, ¿no? Ujú. Cosas de esas. Y es esta idea de que hay una distancia entre el animador y el títere, pero al mismo tiempo hay un completo, digamos, compromiso, ¿no? Ujú. Con la figura que uno está animando, porque al mismo tiempo uno le está haciendo la voz, entonces está totalmente involucrado en eso, ¿no? Sí, claro. Como, como dice, pues no es Sí, nada tiene fácil. sus Su bemoles comple- el asunto. su complejidad. Y habla usted también de un montaje de cuerpos, esta relación que hay entre el titiritero y el títere, ¿no? Sí, sí, exactamente. Cuando uno dirige una obra, en este caso de títere, tiene que considerar, digamos, antiguamente los títeres se hacían detrás de un biombo o de un Ujú, retablo, ¿no? De una especie de teatrino que se llama. Y entonces el titiritero no se veía, estaba oculto. Lo único que se veía eran los títeres que salían arriba, en ujú, esta técnica del títere de guante. Eh, pero hoy en día ya cada vez más vemos al titiritero en escena junto con el títere. Se ven ambos ujú. y los dos interpretan y de repente el titiritero maneja un títere, pero al mismo tiempo está interpretando un personaje. O sea, son dos. Y eso es un grado muy alto de disociación, digamos, porque uno tiene una voz, el otro tiene otra voz, tiene un movimiento uno y el otro tiene otro movimiento, y hay que separarlo y crear esta ilusión de que son dos, que no son uno, Ujú. ¿no? Entonces sí es complejo, y en escena, digamos, hay que considerarlo como un montaje, el cuerpo del titiritero y el cuerpo del títere, ¿no? Para que se vea bien, para que se vea, digamos, equilibrado y en función de la historia que se está contando, ¿no? Ujú. Entonces sí, digamos, normalmente antes el titiritero se despreocupaba de sí mismo, ¿no? Porque no se veía, Claro. pero hoy en día está presente, está ahí. Ya prácticamente la mayoría de los espectáculos que uno puede ver de títeres son mixtos, Ujú. ¿no? O incluso usan máscaras o proyección multimedia o Exacto. músicos en escena. O sea, han vuelto espectáculos muy elaborados, muy complejos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, Oiga, sí, pues estamos viendo justamente, pareciera que es algo muy fácil, pero ahí está, toda la complejidad que exacto, tiene sí. el darle alma a algo que no la tiene. Y bueno, mucho empieza también en la materialidad de los títeres, que es pues justamente esto, el material y la manera en que se va a hacer, y que hay muchas maneras. A veces pensamos que solamente es madera, pero hay muchos materiales, ¿no? Y de ahí también depende el concepto que quiera darle como dramaturgo, ¿no? Y como director. Exacto, está todo íntimamente relacionado, ¿no? Eh, la materia, digamos, el material, la manera en cómo se trabaja, el estilo
de los muñecos, cómo está trabajado. Puede ser un estilo muy, muy inocente, muy naif, o puede ser algo muy expresionista, con grandes arrugas, ¿no? Muy marcado, o grotesco, por ejemplo, ¿no? O sea, varía mucho dependiendo del tipo de obra que uno haga, ¿no? Yo, naturalmente, mi estilo personal es así como rostros muy fuertes, muy expresionistas, llamémosle así, ¿no? Muy marcadas los rasgos del personaje, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, aquí estos son el primero, este narigón, es como un títere que está trabajado, tallado en unicel y forrado con papel. El segundo es un títere que es tallado en hula espuma, porque se trata de un títere que mueve la boca, y entonces tiene que ser un material muy flexible, ¿no? Vendría a ser un poco la técnica de lo que sería un moped, un bocón. Y el tercero es una cabeza grande que tiene, bueno, bastante grande, que sirve para ponérsela en la propia cabeza del titiritero, y el cuerpo del titiritero es el cuerpo del títere, ¿no? Y es como un títere grande, así como un gigante, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha variedad de técnicas, de tipos de títeres, de materiales que se pueden usar. Eh, la madera todavía sigue siendo el material, digamos, más noble, como dirían algunos, aunque hoy en día se usa mucho el unicel, el hula espuma, ciertos otros materiales como plásticos, ¿no? Por ejemplo, el látex, para hacer esta textura de látex, ¿no? Que son como de máscaras, así. Y bueno, y todo esto influye, digamos, en la manera en cómo uno construye una dramaturgia, ¿no? Una historia, dependiendo del estilo que quiera proponer, de los materiales, etcétera, ¿no? El último espectáculo que yo acabo de estrenar, apenas llevo un mes y medio que lo estrené, es un espectáculo que aborda el tema de la vejez. Y es obviamente para público de jóvenes y adultos, ¿no? Donde hay muchas cosas de humor y todo eso, pero también hay unas cosas muy dramáticas, ¿no? Y entonces yo partí para crear esta obra, yo nomás tenía una idea, pero no sabía qué iba a pasar. Y la idea es la siguiente: es un señor mayor que está en una casa de ancianos y que tiene en la mano un títere y que no se lo puede quitar. Entonces, esa era digamos, la premisa, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empecé yo a jugar, a improvisar, bueno, a estudiar, ¿no? También a leer obras, y fui construyendo toda una historia, que es como la historia de un titiritero viejo que está en un asilo de ancianos y tiene un títere que es como su otro yo, su alter ego, ¿no? Con el que él dialoga. Y no tiene nadie más, porque no lo visita nadie, está ahí solo, ¿no? En los típicos casos de muchos de personas mayores que sufren de una gran soledad, ¿no? Claro. Y entonces ahí todo el rollo ahí que se desarrolla entre ellos, precisamente esta obra. Oficialmente viejo, ¿no? Se llama Oficialmente Viejo, sí. Ya lo estrenó, ¿verdad? Sí, aquí en Jalapa. Yo voy a ir a México ahora próximamente, ¿En serio? el 28 y 29 de agosto. Me voy a presentar ahí en el teatro que, casualmente, hablando de los que nos antecedieron, se llama Lola Cueto, el teatro. Está en Mire. Coyoacán, en la calle de Francisco Sosa. Mire. Es ¿El una 28 y 29?
28 y 29, viernes y sábado. Es una sala pequeña. Ujú, Este es un espectáculo, digamos, íntimo, de carácter íntimo. No es para salas muy grandes. ujú. Entonces, por eso me invitaron a trabajar ahí y acepté. Pero es una salita pequeña y bueno, ahí me voy a presentar en esa fecha, ¿no? Ahí está la invitación y ahí lo vamos a saludar, maestro. Sí, sí, está Ahí, cordialmente invitado. ahí nos vamos a saludar. Pensando en todo esto que nos dice y preparando el programa, creo que, y estoy seguro, que el sentido de la observación es para ustedes y para usted en particular algo muy importante, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Eh, a veces yo en broma suelo decirle a mis alumnos que ya uno está mal formado, ¿no? Tiene las obsesiones. Yo voy por la calle y voy mirando y me detengo en los lugares a ver qué me puede servir, ¿no? De lo que aparece en los escaparates, en las tiendas, en los mercados, ¿no? Porque todo es potencialmente, eh, digamos, se puede usar y puede ser un buen recurso, un buen material, ¿no? Entonces, bueno, desde la observación en ese sentido hasta la observación fina de ver, por ejemplo, digamos en este caso como director, ¿no? Dirigiendo a otras personas, que hay que observar bien cómo, cómo realizan precisamente este proceso de la animación de un títere, ¿no? Y Ujú, lo que deben observar, lo que deben tomar en cuenta, este, las cosas que no deben hacer, ¿no? En fin, toda una serie de, llamémosle, de reglas para hacer posible la animación, ¿no? ujú. Entonces eso requiere sí de una gran observación. Y naturalmente, bueno, yo considero que también es muy importante observar el comportamiento de las personas, ¿no? Cómo se para, cómo camina, qué gestos hace, qué caras hace, cómo mira, en fin, ¿no? Y eso es un material que uno puede usar mucho en el teatro, ¿no? Claro. Es muy Eh, útil. el rostro del títere, pues es donde está concentrada la atención, ¿no? Exacto. En el rostro del títere, que curiosamente es un rostro fijo, Ujú, no tiene movimiento, ¿no? Es como una máscara. Pero si está bien animado y dando los ángulos apropiados según cómo le cae la luz y todo esto, parece que tiene vida, parece que se mueve, pero en realidad no se mueve. Bueno, se mueve lo que hace el titiritero, ¿no? Pero no mueve por sí mismo el rostro, a menos que sea un material muy flexible, ¿no? ujú, Entonces ahí sí. Entonces es muy curioso porque ¿cómo es posible que un rostro fijo, así como pétreo, ¿no? Inmutable, pueda dar distintos estados de ánimo, pueda impactar de distintas maneras, ¿no? Parece que se enoja y en realidad siempre es la misma cara, ¿no? O parece que está alegre, en fin. Y todo depende de la manera en cómo se anima el títere y de la energía que uno transmite con él, ¿no? exacto. Pues ahí está la Entonces, magia. Y pensando en esto, eh, veo que hay una gran poética en el arte de los títeres, ¿no? sí, definitivamente. Es más, la poética, digamos, casi lo podríamos considerar como algo, mm, podríamos decir que cada titiritero tiene una poética, ¿no? Ujú, Un sello personal, llamémosle así, ¿no? ujú, Eh, claro, como en todas las cosas, hay grandes titiriteros y otros que son medianos y otros que son medios malitos, ¿no? Este, o que apenas empiezan, en fin, ¿no? Para crear una poética se necesita ujú. tiempo, maduración. No aparece de la noche a la mañana. Es algo que se va, es como un sello personal, ¿no?
como un músico que crea su propia música y tiene una característica particular que lo identifica, ¿no? Y entonces, en este sentido, un poco así es la poética, ¿no? La poética, digamos, de la manera en cómo se presentan los títeres, cómo se usa el espacio, cómo se juega con ellos, la manera en cómo se desarrolla esa dramaturgia, ¿no? O sea, todo lo que aparece en la escena es parte de esa poética, ¿no? Digamos, Ujú. es Sí, como el estilo particular, ¿no? exacto. Eh, Platicando aquí en entrevistas con Luis de Tavira, nos decía que el teatro, más que dar respuestas, genera preguntas. Y el arte de los titiriteros, pues no se queda atrás, ¿no? No, yo concuerdo plenamente con esa idea. Este, en la medida en digamos que el arte y en este caso los títeres puedan generar preguntas, pero preguntas bien construidas, Ujú, bien armadas, digamos, de alguna manera ya está abriendo el camino para vislumbrar una posible respuesta, ujú. ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con ese teatro que dice lo que hay que hacer, Exacto. ¿no? Porque es arte, no es ciencia, no es 2 más 2 son 4. El arte va por otro camino, el arte sugiere, el arte sensibiliza, el arte nos ayuda a mirar de otra manera, a generar otra mirada, ¿no? A mirar desde otro ángulo distinto Ujú, y para comprenderlo, para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero no dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿no? Como si fuera una receta. ujú. Entonces, en ese sentido, sí, yo comparto plenamente esta idea, ¿no? Es generar las preguntas adecuadas, ¿no? Eh, Y que cada incluso, quien la responda, ¿no? exacto, incluso el público puede quedarse con la pregunta y pasa un cierto tiempo y de repente, ¡pum!, se le prende el foco y dice, ah, era esto, Sí, ahora me doy cuenta, ¿no? exacto. Ahí está el sentido Ahí del arte. está. Y así es como funciona el arte para mí, ¿no? Ujú, Así es como debe ser, me parece. claro. Sí, sí. Dice por aquí, Otón, qué sabrosa plática del maestro Carlos. Muchas felicidades por su medalla a Bellas Artes y que sigan los éxitos, larga vida y un gran abrazo. Ah, muchas gracias, gracias. Yo quería por último platicar de su gran legado. Ya dijimos que Jalapa es la segunda ciudad después de la Ciudad de México con más titiriteros. Y bueno, el Centro de Estudios en el Arte de los Títeres, AC, algo que fundó usted. ¿Hace cuánto, maestro? En el año 2004, Ok, ok. eh, sí, ¿Por fue, qué y fue qué se puede encontrar la gente ahí? bueno, fue un intento en ese momento, ¿no? De que como que dije algo así, ya estoy en la edad de hacer una escuela, de manera formal, ¿no? Y un poco esto tenía ese propósito, ¿no? Claro, no una escuela eh, como como una instancia totalmente formalizada, ¿no? Sino más bien como una especie de escuela a la manera de las escuelas del Renacimiento, ¿no? Que, que aprendían sobre la práctica, Ujú, ¿sí? Esto obviamente no significa que no hay que estudiar y leer y todo eso, pero el acento estaba puesto sobre eso y entonces se trataba de hacer talleres, cursos específicos, especializados, talleres para, digamos, para usar con los títeres como un medio pedagógico, ujú, didáctico, por parte de maestras o educadoras. Y, y la idea era ir creciendo en esto y pasamos a ser diplomados ujú. que duraban 6 meses
eran 2 trimestres, y ya ahí con diversas materias de una manera un poco más completa, ¿no? Y bueno, eh, la escuela propiamente en estos términos duró hasta el 2010. Ok, Tuvo una duración de 6 años. ok. Y a la actualidad sigue existiendo el Centro de Estudio en el Arte de los Títeres, pero ya en una medida más reducida, llamémosle Ujú, así, donde yo doy talleres a lo largo del año, particularmente en tiempos del verano, de mm, vacaciones, ok, en los meses de julio y agosto, y vienen gente ya sea del propio Jalapa o de otras partes del país que vienen a tomar talleres conmigo. ok. Entonces, digamos, de esa manera ha continuado la presencia del CEAT, ¿no? Del Centro de Estudio en el Arte de los Títeres. Eh, y bueno, ahora un poco la idea y con motivo de la medalla de Bellas Artes es intentar, porque este es un sueño de los titiriteros más veteranos mexicanos, obviamente, entre los que yo me cuento, de crear una escuela, pero ya en forma, ¿no? Mm, Con una currícula bien construida y con un título oficial. claro. Entonces, dentro de las propuestas que tenemos junto con otros compañeros titiriteros, es ver qué posibilidades hay de que Bellas Artes recoja esta propuesta de formar Mm, una escuela, ¿no? Y ver cómo la podríamos implementar, ¿no? claro. Ya sea de una manera mixta, no sé. El asunto es que tenga una cierta consistencia, porque muchos de los problemas de estas iniciativas independientes es que al poco tiempo no pueden seguir sosteniéndose Claro, fundamentalmente por falta de apoyo económico. sí. Entonces, si hubiera un apoyo institucional, las cosas podría organizarse de otra manera, ¿no? Claro. No, ojalá, ojalá que sí se haga, muy necesaria. Sí. Eh, y bueno, mire, vemos aquí su legado en el centro, vemos aquí a sus alumnos, vemos lo que está haciendo y ha hecho en la Universidad Veracruzana, sus libros, que ya nos dio aquí la primicia de Ánima y Artificio. Así es que, y bueno, todos los titiriteros que hay, tanto en Jalapa como en el resto del país. Así que ahí está su gran legado. eh, y no me queda más que felicitarlo, maestro. Muchas, muchas gracias por este espacio y muchas felicidades por esta gran trayectoria, todo lo que ha hecho y todo lo que viene. Así que muchas felicidades y mucho éxito. Algo con lo que quiera concluir, maestro. Muchísimas gracias, ¿no? Simplemente agradecer esta oportunidad de hablar de todas estas cosas. A veces es bueno este, sentirse reflejado en lo que uno dice, ¿no? Y bueno, tomando como pretexto el motivo de la medalla de Bellas Artes, que ha sido obviamente todo un acontecimiento. Eh, y bueno, estoy completamente agradecido de la invitación y perdón por las pequeñas fallas eventuales que No, no, hubo no, para en la, nada. en la transmisión, digamos, ¿no? La tecnología no tiene palabra de honor. Yo quería terminar Eso. con esta foto que habla mucho de usted y habla de lo que comentaba usted que le pasó en la primera ocasión que entró al escenario, que es esta transformación y creo que todavía la sigue teniendo, ¿no? Cada que entra al escenario se transforma de alguna manera. Sí, sí, y también me pongo nervioso, todavía me sigo poniendo nervioso. Claro, no en la medida como lo hacía en las primeras épocas, pero ese cosquilleo todavía existe y es muy importante. Cuando uno ya no siente nada, quiere decir que está muy mecanizado, ¿no? Sí. Pero cuando hay cierta cosa, cosquilleo en la boca del estómago, algo que todavía está vivo, ¿no? Ujú, Y que sale a escena, a jugársela, digámoslo así. exacto. Y es Pues una nuevamente, experiencia.
Nuevamente, Maravilloso. muchas Sí. felicidades. Le mando un gran abrazo y seguramente lo veo ahí en el Teatro Lola Cueto, el 29, que es sábado, creo, ¿verdad? Sábado, exactamente. ¿Cómo Viernes no? y sábado va a estar, ¿no? Exacto, sí. Pues ahí está la ¿Cómo no? Claro que invitación. sí, por ahí nos vemos. Será Ahí un lo vamos gusto. a saludar. ¿Cómo Y no? bueno, le mando un gran abrazo, cuídese mucho Gracias. y estamos al tanto de todo lo que haga. Muy Hasta bien. luego. Gracias. Gracias a todos los que nos Gracias. vieron, escucharon y estén pendientes la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Hasta luego, maestro. Cuídese, que esté muy bien. Adiós. Bye, bye.